Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Buenos días nuevamente. Hoy día, como les mencioné en el chat, para los que no alcanzaron a leer, que por algún motivo Zoom no pone el chat para los que se van metiendo más tarde. Creo que una decisión bien mala. Hoy día vamos a terminar esta parte de input-output, ¿ya? Cosa de poder la próxima semana tener las dos clases de repaso / dudas sobre la tarea, ¿ok? Y eventualmente profundizar en algunos detalles si es necesario, etcétera. Así que espero que avancemos más o menos rápido hoy día. Es más o menos fácil, podemos discutirlo de todas maneras, responder preguntas, pero debiese ir más rápido, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy día en la tarde voy a actualizar el enunciado de la tarea con lo último que falta de input-output, que en el fondo es especificar cómo tienen que hacer las cosas. Si alcanzamos a terminar antes hoy, les comento un poco más, pero eso debiese estar hoy día. Y con respecto a lo que pregunta Cristóbal sobre las notas de la tarea 1, ya están bastante avanzadas las correcciones, así que yo intuyo que debiesen estar sin problemas en el plazo de los 15 días hábiles que pone la escuela, ¿ya? O sea, considerando eso, debiesen estar el lunes a primera hora, o el viernes al final del día, algo por el estilo. Ya, pero han estado corrigiendo bastante, ¿cómo decirlo? Dedicados los ayudantes. Ya, hartas discusiones sobre los puntajes, corrigiendo bien a conciencia, así que no se preocupen. ¿Ok? Ya, eso. Entonces, partamos con lo de hoy día. Lo último que quedamos de la clase pasada era que teníamos dos posibles esquemas para comunicarnos con los dispositivos de input-output. ¿Ya? Recuerden, ¿por qué necesitamos estos esquemas y con la memoria no necesitamos un esquema? Porque no existía un bus de control con los dispositivos. ¿Ya? No podíamos decirle al dispositivo escribe, lee, etcétera, ¿ya? Porque solo estaban conectados por bus de direcciones y bus de datos, ¿ya? Además, dado que los dispositivos pueden hacer muchas más cosas que la memoria potencialmente, necesitaríamos señales de control para cada una de esas cosas, y eso lo hace impracticable. Entonces, el primer esquema que vimos era el del Memory Mapped Input-Output, ¿ya? Que en el fondo lo que busca es no utilizar nuevas instrucciones en la ISA para poder interactuar con los dispositivos. ¿Ok? ¿Y cómo logra eso? Bueno, el esquema dice, vamos a ocupar las mismas direcciones de memoria que teníamos para la memoria tradicional, pero vamos a agregar una pieza nueva al computador, esta que está acá, que se llama el Address Decoder. Un segundo. Este Address Decoder que está acá, que ustedes van a tener que implementarlo en la tarea, y que esencialmente lo que hace es tomar una dirección de memoria, ya, que sale por acá, que ha sido mapeada previamente a un dispositivo de input-output. O sea, en un manual, en algún lado dice que la dirección, por ejemplo, 23 de memoria va al registro de comandos del disco duro, ¿ya? Entonces el address decoder, ¿qué hace? Cuando ve que viene un 23 por este bus, dice, este 23 no va para acá. Ahora, puede pasar para allá y da absolutamente lo mismo, porque no se va a escribir, se va a leer, pero el CPU no lo va a pescar, ¿ya? El address decoder va a decir, mira, el 23 yo sé, porque me programaron así, me dijeron, estoy hardcodeado así, que el 23 corresponde al registro de comandos del disco duro, por lo tanto yo mando acá, ¿ya? La dirección que corresponda, que el dispositivo, en este caso el disco duro, entiende como su dirección de comando. ¿Ya? Chuta, ¿se cortó o no? Ya. Eh, ya, ok. Era Catalina nomás, parece que tenía problemas con el audio. Ya.
Porfa avísenme porque, como les mencioné, Zoom se demora un poco en avisar cuando hay problemas. Entonces, la dirección va por acá, sea, cual corresponda. A nosotros nos da un poco lo mismo. De hecho, abstrayéndonos, uno podría hacer que el address decoder envía directamente al dispositivo de input-output la señal la dirección que corresponde. ¿Ok? Y luego el dispositivo de input-output, recibiendo ese comando, esa dirección, lo que sea, enviará el resultado correspondiente por acá o a continuación la CPU le hará una pregunta por su registro status, lo que sea. ¿Ya? Pero recuerden, lo importante es que este address decoder es el que hace la traducción entre direcciones de memoria tradicionales y la ubicación en los dispositivos correspondientes. ¿Ok? Ese era el primer esquema. Y el segundo esquema era uno que se conocía como, o se conoce como port input output, ¿ya? Input output por puertos o entrada salida por puertos, que esencialmente dice, mira, ¿sabéis qué? Yo no me voy a... Ah, no, perdón, antes de eso. Habíamos discutido, uno de los problemas que tenía el Memory Map Input Output es que yo dejo de poder utilizar las porciones de memoria, asumamos que es esto de acá hasta acá, ¿ya? Esa memoria yo no voy a poder ocuparla porque asumamos que eso es lo que está mapeado a los dispositivos. ¿Ya? Entonces yo voy a perder esa memoria. Si tengo un computador con 8 GB de RAM y yo pierdo 100 megas, me da lo mismo. ¿Ya? Si tengo un computador con 256 bytes de RAM y pierdo 100 bytes en eso, sí me importa. ¿Ya? Entonces uno ahí tiene que hacer el juego. Los computadores antiguos no tenían tantos dispositivos, etcétera. ¿Ya? Hay un tema de rendimiento que vamos a ver más adelante que tiene que ver con los buffers de escritura, lectura, etcétera. Ay, perdón. Entonces, el segundo esquema que era el port input output, que decía, mira, ¿sabes qué? Me da no quiero perder memoria, ¿ya? Y me da lo mismo agregar instrucciones nuevas, ¿ya? Por lo tanto, para diferenciar las lecturas y escrituras de memoria con las lecturas y escrituras en los dispositivos, define dos instrucciones nuevas, este esquema in y out, ¿ya? Donde in lee desde un puerto hacia algún destino en el computador, ¿ya? Pongamos el registro A, y out envía a un puerto, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es un puerto, el contenido, por ejemplo, de un registro, una dirección de memoria, ¿ya? ¿Y qué es este puerto? El puerto o los puertos se definen como ubicaciones dentro de los dispositivos, ¿ya? Lo que antes era la dirección de memoria que estaba mapeada al registro de comandos, ahora es el puerto del registro de comandos del disco duro, ¿ya? Podría ser que el puerto 22, el puerto 22 es el registro de comandos del disco duro, ¿ya? Entonces, lo que antes enviábamos con mapeo a memoria, como move, perdón, con paréntesis, move 22, pongámosle, ya mejor no el 22, ya olvidémonos de esto para no inducir errores. Voy a poner move, digamos 30, que 30 era la dirección mapeada al registro comando, coma A, ¿ya? Eso mismo en el esquema de puertos sería out 22, porque 22 es el puerto, ¿ya? Puerto y dirección mapeada no tienen por qué ser iguales, ¿ya? No necesariamente no tienen nada que ver, ¿ya? Así que no se vayan a complicar con eso. Yo digo out 22, A y eso pone en el puerto 22 el contenido de A, asumiendo que el puerto 22 es el registro de comando, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo escribir en el dispositivo, leer del dispositivo. Ahora, ¿quién define cuáles son los puertos? Bueno, el constructor del computador, el que lo desarrolló, y eso está en una tabla, en un manual. Ya cada puerto está asignado a qué posición. ¿Ok? Y desde el punto de vista del hardware, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente se pone un enabler, en este momento, o en este caso lo llamamos como IO flag, que dice, oye, mira, si es que el IO flag está en 0, lo que va por el bus de direcciones es una dirección de memoria tradicional. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo corto el paso, no lo voy a dejar pasar. ¿Ok?
Y si es que mi IO flag está en 1, eso indica que lo que va por el bus de direcciones es un puerto, por lo tanto yo dejo pasar acá y corto el paso para la izquierda. ¿Ok? Así de sencillo. Es un enabler que deja pasar la dirección o no. ¿Ya? Y esos dos esquemas vamos a tener para comunicarnos con los dispositivos. Entonces un dispositivo puede estar mapeado a memoria o ser comunicado a través de puertos. ¿Ya? Tienen ventaja, desventaja, y vamos a ver al final de la clase si nos acompaña el tiempo. Si no, no es tan relevante, lo podemos ver la próxima clase. Cómo se hace la transferencia directa de memoria a los dispositivos, ¿ya? A través de un nuevo dispositivo que vamos a poner que le da una cierta ventaja a los dispositivos que están mapeados a memoria, ¿ok? Cristóbal pregunta, ¿ese flag hace parte de la construcción? Ese flag en el fondo pasa a ser una nueva señal de control de tu computador, ¿ya? O sea, en la instrucción in y out, este IO flag, ¿ya? Es 1, ¿ok? Y cuando no es esas dos instrucciones, pasa a ser 0, ¿ya? Y eso hace que lo entrega la unidad de control, de cierta manera, y eso hace que el paso se bloquee para uno u otro lado. No sé si eso contesta la pregunta que tenía Cristóbal. Ya, súper, estamos bien. Entonces, ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Relativamente corto, pero bastante ilustrativo, que tiene que ver con cómo vamos a interactuar con los dispositivos, ¿ya? Lo que vimos recién es cómo enviar y recibir contenidos, pero eso no indica nada de cómo yo voy a interactuar de manera dinámica con los dispositivos, ¿ok? Entonces, para aclararlo, para aterrizarlo, acercarlo, vamos a ocupar una analogía con respecto a un curso en un colegio, por ejemplo, haciendo una guía de ejercicio. Típico que en el colegio todos nos decían, bueno, al menos a mí me pasó hartas veces, ya, tomen esta guía de ejercicios y trabajen en esa. ¿Ya? En el momento para mí era como, oye, qué flojo este, porque no, se hace que nosotros trabajemos y el profesor o profesora está haciendo otras cosas. Por ejemplo, acá lo que puse está corrigiendo pruebas. Pero después cuando uno llega a ser profesor y se da cuenta de que no alcanza el tiempo y que hay que aprovechar cualquier momento para corregir pruebas o preparar clases, uno entiende por qué se hace eso, aparte de que uno igual sirve a hacer la guía. ¿Ok? Entonces es una especie de defensa corporativa a los profesores del colegio. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo hacer esta analogía? ¿Ya? Vamos a tener nuestros dispositivos de input-output, van a ser los alumnos, ¿ya? Los estudiantes de este curso, que van a estar haciendo guías de ejercicio, ¿ya? Y si alguien termina esa guía, el profesor quiere guardar la respuesta a los ejercicios en esa guía. ¿Ok? Vamos a tener además la CPU, que va a ser el profesor, que está corrigiendo pruebas. Está en su escritorio corrigiendo pruebas. Esa es su actividad principal durante la clase. Y vamos a tener finalmente un pizarrón o proyector, ¿ya? Que va a ser como si fuese la memoria y donde se van a poder ver los ejercicios y anotar las respuestas, ¿ya? Este en particular lo vamos a ver al final, ¿ya? En los primeros dos casos no lo vamos a pescar y eventualmente si no alcanzamos hoy día lo vemos la próxima clase. Ahora, esa última materia no entra en esta tarea al menos, potencialmente podría entrar en las otras como algo no extra, sino que en el fondo como un elemento más del computador, así que no es fundamental si no alcanzamos a verlo hoy. ¿Ok? Ya, entonces, estas tres cosas de acá son súper importantes, que son los tres tipos de comunicación que yo tengo con los dispositivos. Voy a tener los comandos, que van a ser las instrucciones de parte del profesor. ¿Ok? Hagan la guía o no hagan la guía, hagan el ejercicio tanto. ¿Ya? O escriban ahora, dejen de escribir, escuchen. ¿Ok? Vamos a tener el estado de los dispositivos de los alumnos, que va a ser los alumnos trabajando o con dudas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ellos pueden hacerle preguntas al profesor de alguna manera y eso se va a ver reflejado en su estado. ¿Ok? Y finalmente los datos, ¿ya? Que se van a transferir entre dispositivo y CPU, entre alumnos y profesor y potencialmente la memoria, ¿ya? Van a ser las preguntas de la guía, preguntas y respuestas de la guía, ¿ok? Las dudas de los alumnos
y las respuestas del profesor a los alumnos a esas dudas. ¿Ok? Todas esas cosas van a ser los datos. Y se tienen supuestos que son bastante fuertes, pero que para este ejemplo sirven, y es que los alumnos no hablan entre ellos. ¿Ok? Está cada uno concentrado trabajando en su guía como si fuese una prueba. Y se entregan varias guías durante la clase. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando un alumno termina y transfiere los datos al profesor, de alguna manera, el profesor le entrega otra guía y puede seguir trabajando. ¿Okay? O sea, para todos los efectos es una guía infinita o son infinitas guías que yo puedo tener. ¿Ok? Ya, ese va a ser el setting para esta analogía y vamos a ir viendo 3 casos particulares de más simple a más complejo para ir ejemplificando la interacción que vamos a tener entre CPU y memoria con los dispositivos. ¿Ok? Entonces, primer caso, ¿ya? Sin proyector, ¿ya? Eso significa que el profesor no puede proyectar las preguntas en una slide, por ejemplo, o como era en el colegio, de una transparencia, ponerlas encima de la pizarra, ¿ya? No hay pizarrón tampoco, o sea, el profesor no puede escribir los ejercicios ahí, el profesor tampoco puede, o los alumnos tampoco pueden escribir sus respuestas en el pizarrón. Aquí estamos pensando, voy a retroceder un poco acá, este pizarrón asumamos que es un pizarrón inteligente, digital, en que llega el alumno, va, anota su respuesta, por ejemplo, y eso se transfiere automáticamente a, no sé, algún archivo del profesor, etc. Ya eso va a entrar un poquitito en juego más adelante. Entonces acá no tenemos profesor, ahí me faltó una coma, sin proyector, ni pizarrón, coma, ni copias de las guías, ¿ya? O sea, hay una guía, ¿ya? Por lo tanto, el profesor tiene que leer los ejercicios a cada alumno. Y vamos a tener alumnos tímidos que no preguntan, ¿ok? ¿Ya? Eso no significa que no puedan resolver las dudas, sino que no se atreven a levantar la mano, ¿ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podría ser esta interacción entre profesor y alumnos? ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser? Es bastante precaria, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero ejemplifica bastante bien un esquema de comunicación que vamos a ver, o de interacción en realidad. ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser esto? Ya, Pablo indica, el profesor manda las preguntas de la guía. Ya, perfecto. Pero antes de eso, hay que hacer la precisión de que, y bueno, como dice Cristian, es oralmente, tal cual. Ya no puedo distribuir guías, no las tengo. Pero acá, ¿qué es lo interesante? Es que yo tengo muchos alumnos, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo llegar y a viva voz en la clase, yo profesor o el profesor, ¿ya? O la CPU, no puede llegar y decir, ya, ejercicio 1, bla, 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 bla. ¿Ya? No puede hacer. Y aclarando, José, no hay pizarrón en este esquema, como puse acá. ¿Ya? Así que el profesor no puede anotar las preguntas en el pizarrón, porque no hay pizarrón. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer el profesor es ir alumno por alumno leyéndole la pregunta o la guía entera. Entonces va a ir el profesor, va a ir al primer alumno y le va a decir, ya, esta es la guía, bla, 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 y se la va a leer. El alumno, eso significa, fíjense, transferir los datos. ¿Ya? Le transfiere los datos o los ejercicios de la guía a el alumno 1. ¿Ya? Una vez que termine de transferir eso, el profesor le dice, ya, ahora puedes empezar a trabajar. Le envía el comando de trabajo. ¿Ya? Y se va al siguiente alumno. ¿Ya? Y ahí repite el proceso. ¿Ya? Y lo va a hacer para cada uno de los N alumnos o N dispositivos. ¿Ya? Y va a seguir hasta que termine. ¿Ok? Ahora viene un punto importante, ¿ya? Y es este supuesto de que los alumnos son tímidos, ¿ya? Si los alumnos son tímidos, ellos no se van a atrever a levantar la mano, interrumpir al profesor y transferirle datos. No van a ser capaces de decirle, profesor, tengo una duda, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? El profesor va a tener que ir, una vez que termine de haber entregado las guías para todos, va a tener que ir alumno por alumno preguntándole su estado. Y le va a decir, alumno 1,
¿ya? ¿Estás trabajando? Sí, no. No está trabajando. Alumno 1, ¿tienes alguna duda? Va a revisar su registro de estado, ¿ya? O sea, o el alumno le va a contestar sí, ¿ya? Y ahí le va a decir el profesor, le va a enviar un comando y le va a decir, alumno 1, dígame su duda. Y ahí, respondiendo a la pregunta de Yarina en el chat, el alumno le va a transferir información al profesor y le va a decir, profesor, mi duda es la siguiente, bla, 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 ¿ya? Y el profesor a continuación le va a responder la duda, ¿ok? Y va a decir, ¿tienes más dudas? Le va a preguntar su estado y el alumno va a decir potencialmente sí o no. Y en caso que diga no, pasa al siguiente alumno, ¿ya? Y al siguiente alumno le va a decir, alumno 2, ¿estás trabajando? Sí, no. Sí, fantástico. Paso al siguiente alumno. Alumno 3, ¿estás trabajando? Bla, bla, bla. Hasta llegar a algún alumno que potencialmente va a decir, ¿estás trabajando? No. ¿Ya? ¿Tienes dudas? No. Oh, alumno, ¿terminaste? Sí. Fantástico. Le va a transferir los datos de sus respuestas al profesor. Él los anotará donde sea, ¿ya? No, no nos importa todavía cómo. Las memoriza, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí el profesor va a enviarle de vuelta otra guía, se la va a leer y le va a decir comienza a trabajar. ¿Ya? Y así para cada uno de los alumnos en un ciclo potencialmente infinito, ¿ya? O hasta que se acabe el módulo y todos los alumnos terminen o algo por el estilo. ¿Ok? Dudas sobre este esquema, ¿ya? Que es sumamente precario, pero no significa que no se ocupe, no tiene por qué ser malo, ya va a depender del tipo de dispositivo, ¿ok? Pero me interesa que quede claro que acá el profesor se encarga de sincronizar, de gestionar u orquestar, podríamos llamar, toda la interacción con los dispositivos, ¿ya? El profesor se encarga de todo. Esto no significa que el profesor haga toda la pega, no, porque los alumnos están haciendo la pega de las guías, ¿ok? Sino que acá el profesor se encarga de gestionar las cosas, ¿ya? ¿Qué problema hay con...? Bueno, y este esquema se llama polling, ¿ya? ¿Por qué poll viene de encuesta o encuestupol es encuestar en inglés, ¿ya? Y que la CPU, perdón, tiene que encuestar a los dispositivos, ¿ya? Para saber su estado, ¿ok? Regularmente. Em, ¿Qué problemas ven en este esquema? Algunos son medios obvios, pero es importante que los discutamos. ¿A alguien se le ocurre algún problema que pueda tener este esquema? ¿Ya? Yadrin indica tarda mucho tiempo, que se repite la info, dice José, que puede pasar mucho tiempo hasta que hable con el alumno, dice Cristóbal, perfecto. La CPU queda inhabilitada en parte, como dice Gonzalo, cargamos mucho la CPU, como dice Benjamín, exacto, no hay paralización, como dice Diego, pregunta Diego, no hay paralización acá, hasta cierto punto, ¿ya? Pero todo lo que hice, y ahí Pablo indica que son muchos alumnos y pocas preguntas, se pierde tiempo con las dudas, no corrige pruebas, quería llegar a eso con lo que dice Blanca, tiene menos tiempo para corregir las pruebas, ¿ya? Porque el profesor podría decir, entre cada alumno que le pregunto si tiene alguna duda o no, o si terminó o no, voy a corregir un poquitito, ¿ya? Y de ahí vuelvo a atender, entonces ahí puede corregir un poco más, pero se demora más en atender a los alumnos, ¿ya? Entonces tiene bastantes trade-offs, ¿ya? ¿En qué caso podría funcionar esto bastante bien? Porque yo creo que el caso que funciona mal es claro, o sea, alumnos con muchas dudas, materia nueva, guía muy difícil, etcétera. Esto va a funcionar mal porque el profesor va a estar mucho, entre comillas, que no quiero que suene mal, mucho tiempo dedicado a los alumnos, que no está mal, sino que si el objetivo de ese profesor era corregir las tareas, no va a poder hacer eso, ¿ok? Con pocos alumnos, como dicen varios de ustedes, funciona súper bien, ¿ya? Em, Además de eso, hay dos cosas más. Yo podría tener muchos alumnos, pero alumnos que son, bueno, ahí lo puso Cristóbal, alumnos muy inteligentes, no sé si inteligente es la palabra, pero alumnos que están concentrados trabajando, ¿ok? Que resuelven las dudas solos o tienen pocas preguntas, etcétera. Que se requiera poca interacción, ¿ok? Pero hay otro caso más, ¿ya? Que es el caso que eventualmente vamos a mejorar en el tercer, lo que dijimos esto con el pizarrón
interactivo o el traspaso en la memoria directa, etc. Hay otro esquema más que podría hacer esto bastante lento. ¿Ya? Otra cosa, no otro esquema. Otra característica de la posible interacción. Guías largas, exacto, como dice Pablo, o respuestas muy largas, o dudas muy largas, ¿ya? O sea, transferido eso o traducido en realidad a lenguaje de computadores, transferencias de datos muy largas, muy grandes las transferencias de datos, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, interrumpo a mi profesor mucho, pero esas interrupciones son muy cortitas, ¿ya? Eso no es mayor problema porque el tiempo que yo me demoro en atender esa interrupción del alumno, ¿ya? No ocupar interrupción porque eso es lo que va a venir a continuación, sino en preguntarlo a los alumnos, ¿ok? Versus el tiempo que yo puedo dedicar a corregir las pruebas, está bien, ¿ya? Pero cuando las transferencias son largas, ¿ya? Ahí el profesor lo único que está haciendo es escuchar y después transferir a su memoria. En esencia, no está haciendo nada útil. Solo está funcionando como un traductor, ¿ya? O un intermediario entre la respuesta del alumno, los datos, y dónde lo voy a almacenar, la memoria, ya sea en la cabeza del profesor, en un cuaderno, etc. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esos tres posibles problemas que podrían afectar, ¿ya? Pero lo importante en este segundo en particular es que tengamos claro cómo funciona el esquema de polling. El profesor, o en realidad la CPU, es la que se encarga de sincronizar cada una de las interacciones con los dispositivos. ¿Ya? Preguntar su estado, enviar los comandos, ¿ya? Y transferir en caso que sea necesario. ¿Ok? Ya. Pasemos al hardware entonces. ¿Se necesita algún nuevo tipo de hardware para el esquema de polling? ¿Ya? Sin contar que ya tenemos el address decoder y el IO flag. Ya, eso lo tenemos, no lo diagramo acá para no transformar esto en una ensalada de cable, ¿ya? Pero necesitamos algo y ahí Pablo y Jerry han contestado bien o contestado con preguntas, pero no se necesita nada más, ¿ya? Tenemos todo. Ya de cierta manera este esquema es el más intuitivo que uno se le podría ocurrir, ¿ya? Poco eficiente, etcétera, pero el más intuitivo, ¿ya? La CPU se encarga de orquestar todo, que ha sido el rol de la CPU que hemos visto hasta ahora en todo el curso, ¿ok? Entonces, para hacer polling no necesitamos nada extra de hardware, ¿ya? Y si se fijan, teniendo este conocimiento del polling, si se fijan en la pregunta 3, ¿ya? Ustedes efectivamente, de la tarea, ustedes efectivamente van a tener que hacer polling, ¿ya? No introduje nada de lo que viene a continuación, ¿ya? Que potencialmente, o sea, más que potencialmente, seguramente va a ser parte de preguntas de siguientes tareas, va a calzar mejor en ese caso, ¿ok? Pero desde el punto de vista no es que no pudieran hacerlo desde la clase pasada, pero desde el punto de vista de mencionarlo o nombrarlo, el esquema de polling es el que ustedes debiesen ocupar en la pregunta 3 de la tarea. ¿Ya? Entonces, listo el polling, lo tenemos claro. Ahora, no quiero que se queden con la idea de que el polling es malo. No, el polling funciona bien para ciertos casos. ¿Ok? Ya. Segundo caso, ya que es un poquitito más intuitivo. No voy a tener proyector, no voy a tener pizarrón, no voy a tener copias de las guías, pero ahora yo tengo alumnos preguntones y participativos. ¿Ok? Y esto va a ser una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque si bien la transferencia de datos o la lectura de las guías, ¿ya? Va a tener que ser a cada uno de los alumnos, ¿ya? Al principio, dado que los alumnos son preguntones y participativos, ¿ya? El profesor no va a tener que estar yendo donde cada uno de los alumnos y decirle, oye, ¿tienes una duda? ¿Terminaste o no? Porque los alumnos van a levantar la mano y le van a decir, profe, tengo una duda, ¿ya? O profe, terminé, ¿ok? O, o tome, aquí está la respuesta, o profe, deme otra guía, ¿ya? Ellos van a, de cierta manera, decirle al profesor, ¿ok? Entonces, esto mejora bastante el esquema,
¿ya? Porque ahora el profesor, después de leer a cada uno de los alumnos las guías, puede sentarse a trabajar en lo que él buscaba hacer, ¿ya? Y si los alumnos no lo, entre comillas, interrumpen mucho, él puede dedicarse harto a eso. Pero si lo interrumpen, tampoco es mayor problema, porque él puede ir directamente al que lo interrumpió. No puede estar adivinando o recorriendo todos los alumnos para ver quién fue el que le preguntó. ¿Ok? Entonces esto es bastante más eficiente. A ver, Pablo pregunta en el chat, ¿el profe debe decirle que está pescando al alumno para que no pierda la información? En caso de más de una pregunta a la vez, ya, es súper buena pregunta. Ahí el alumno se queda con la mano levantada en el fondo. ¿Ya? O sea, el profesor elige a quién atender, de acuerdo a algún criterio, le dice al alumno, oye, mira, alumno tanto, yo voy a estar, yo te voy a contestar a ti, lo identifica, ¿ya? Y mientras tanto el otro alumno sigue con la mano arriba hasta que lo pueda atender, ¿ya? Entonces no hay problema. Julio indica una cola de prioridades. Sí, vamos a ver que el tema de las prioridades se maneja, no nos interesa a nosotros desde el punto de vista de este curso, y ahí me agarro de lo que dice Cristóbal del tema de scheduling en el sistema operativo. Hay un poquitito de scheduling, pero acá es más bien prioridades fijas, ¿ya? No nos interesa a nosotros porque no lo vamos a poder modificar nosotros, es parte del hardware, ¿ya? Pero, y aquí me agarro a esto último que dijo Cristóbal, la parte de scheduling de sistemas operativos nosotros también la vemos un poco más adelante en el curso, ¿ya? En la parte de multiprogramación, cuando vemos la multiprogramación desde el punto de vista de la CPU, ahí también yo menciono los ciertos esquemas de scheduling, pero los describo nomás. Ya se ven bien en detalle en sistemas operativos, pero acá es como una especie de introducción. ¿Ok? Ya, entonces, ¿hay más dudas sobre este esquema de interrupción? Nada al parecer. Ya, bueno, hay sople en el fondo. Este esquema se llama interrupción. ¿Ya? Donde los dispositivos tienen la capacidad de decirle a la CPU, CPU, péscame, ¿ya? Y acá es importante, le dicen a la CPU, péscame, ¿ya? Si la CPU los pesca o no, es otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, no es que el dispositivo llegue e interrumpa a la CPU, ¿ya? Le hace una solicitud de interrupción. Levanta la mano o le grita, le dice, péscame, ¿ya? Pero si el profesor o la CPU tiene los oídos tapados o no está mirando, no lo va a pescar, ¿ya? Y esa decisión puede ser a propósito. La CPU puede decir, no voy a pescar a nadie en este momento, ¿ya? Que tiene sentido, lo vamos a discutir un rato más, ¿ok? Ya. Entonces, desde el punto de vista de hardware, ¿ya? ¿Necesitamos algo más de hardware para implementar el esquema de interrupción? ¿Puede en este momento un dispositivo solicitar la interrupción de la CPU? Lo planteo como pregunta por si acaso. Pablo dice creo que no, ok. Tal vez, Diego dice tal vez hardware al dispositivo, ok. Tal vez un nuevo status, puede ser. Cristóbal dice algo importante, tenemos que poder almacenar las llamadas, sí, es verdad. ¿Ya? Lo vamos a tocar también. Y Adriana dice, necesitamos un cable de control entre IO y CPU, también. De cierta manera, todo lo que están diciendo es verdad, lo vamos a necesitar. ¿Ya? Pero vamos a partir del esquema más sencillo, y es lo que dice Yadrina, de que vamos a necesitar un nuevo cable, ¿ya? O una nueva señal de control, para decirlo un poco más el lenguaje del curso, y va a ser una señal nueva que se va a conocer como IRQ, Interrupt Request, ¿ya? Una solicitud de interrupción, en que el dispositivo le va a indicar a su, ¿cómo se llama esto? A su CPU o a la CPU su interés, ¿ya? En que ésta sea interrumpida, porque él tiene algo que decir, ¿ok?
Entonces ahí la CPU, de acuerdo a esa señal de control que le llega, en particular la unidad de control, va a hacer ciertas cosas que vamos a discutir un par de slides más adelante, ¿ya? Pero entre esas está decidir si lo va a atender o no, etcétera. ¿Ok? Benjamín pregunta qué significa la sigla Interrupt Request. Interrupt Request, una solicitud de interrupción. ¿Ya? Entonces, esto es importante, no es que por el input-output, el dispositivo que manda una señal de IRQ, la CPU diga, sí, por supuesto, lo voy a atender al tiro, voy a interrumpir todo lo que estoy haciendo. No, ya acá la CPU puede decidir no atenderlo. ¿Ok? Y no es que sea mala onda, sino que hay veces, hay casos que no quiere atender ahora porque está atendiendo a otro, etc. ¿Ok? Ya, entonces, pensemos un poquitito qué significa esto. Imagínense, llega esta señal de RQ a la CPU hace lo que sea necesario, que ya lo vamos a discutir para verse interrumpida, y una vez que se ve interrumpida, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Imaginen que acá tenemos hartos dispositivos de input-output. Aquí para acá tenemos harto. Entonces, una vez que la CPU dice, ya, me interrumpieron, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí la CPU? Reconocer la llamada. Claro, tiene que reconocer de cierta manera la llamada del IO, tiene que decirle, como dice Pablo, que lo va a pescar. Julio dice, establece como prioridad los mensajes de ese port, ¿ya? De cierta manera vamos a hacer eso, ¿sí? Algo parecido, ¿ya? Pero lo primero que quizás no es tan evidente, pero cuando uno tiene muchos dispositivos de input-output es necesario hacerlo, ¿ya? Es que el dispositivo va a ser atendido a través de una subrutina especializada en él, ¿ya? Que se va a llamar ISR, ¿ya? O Interrupt Service Routine, ¿ya? Y esa ISR, esa subrutina va a ser especializada en ese dispositivo, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Piensen en lo siguiente, ¿ya? Piensen en un programa que están desarrollando ustedes, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, lectura de disco, ¿ya? Entonces, si ustedes le envían un comando al dispositivo de que lea algo, ¿ya? Y ese dispositivo terminó de leer y cuando termine de leer envíe una IRQ, ¿ya? Eh, alguien tiene que saber cómo manejar el disco, ¿ya? El programa de ustedes no tiene por qué saber cómo manejar el disco. De hecho, me extrañaría bastante que alguno de ustedes haya, por ejemplo, programado a bajo nivel, no digo que no sean capaces, sino que por las materias que se ven en la universidad, programado a bajo nivel el acceso a un disco duro, ¿ya? El leer los datos, etcétera. Es súper raro. Uno generalmente lo que hace ocupa las funcionalidades del lenguaje, Python seguramente, que vamos a verlo más adelante en el curso y lo van a ver en el sistema operativo, que por detrás le pide al sistema operativo que maneje las cosas, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a necesitar código especializado para manejar los dispositivos, ¿ya? Y ese código especializado para manejar los dispositivos es esta ISR, ¿ya? Es una subrutina que alguien programó en algún momento que se dedica a manejar los dispositivos, a atender los dispositivos, ¿ok? Y ahí Vicente súper atirado son los drivers. Exactamente. Un driver es un poco más complejo que eso, pero si uno lo destila, uno podría decir que los drivers, ¿ya? Son las ISR que atienden y manejan los dispositivos, ¿ya? Vamos a ver eventualmente esta clase, sino la siguiente, que existe una cosa llamada interrupciones de software, ¿ya? Que son interrupciones, pero que no tienen que ver con hardware, sino que yo le digo a mi sistema operativo, haz algo, ¿ya?
Y aquí el sistema operativo llama a los drivers, ¿ya? Julio indica, pero el driver también tiene software. Sí, o sea, acuérdense lo que discutimos la clase pasada o antepasada, que el controlador iba a ser hardware, ¿ya? Y el driver iba a ser software, ¿ok? Em, Ahora, voy a también aprovechar a contestar lo que dice Cristóbal. ¿La ISR vive en la CPU? No, la ISR vive en la memoria, ¿ya? Es código que está en la memoria. Ya acuérdense que todo el código va a estar en la memoria, ya sea memoria de instrucciones o memoria de datos, ¿ya? Y que al recibir esta IRQ, la CPU va a decir, ya, yo voy a mover mi program counter o mi instruction pointer a la dirección tanto, ¿ya? Donde está almacenada esa ISR, ¿ya? Y esa ISR lógicamente se va a ejecutar en la CPU, por lo tanto, desde el punto de vista de vivir en la CPU, vive mientras se está ejecutando, pero está almacenada en la memoria. Ya acuérdense que los programas no se almacenan en la CPU, se ejecutan en la CPU, ¿ya? Pero sí, contestando bien a lo de Cristóbal, la ISR no se ejecuta en el input-output, se ejecuta en la CPU, ¿ya? Y eso es súper importante. El código que se ejecuta en el input-output, ¿ya? Existe, es código interno del controlador, ¿ya? Y eso se lo mencioné la otra vez, se conoce como el firmware, que el firmware es la mezcla del controlador con el software del controlador, ¿ya? Por eso cuando uno flashea el firmware de una PlayStation o de un mouse, de lo que sea, uno le entrega potencialmente funcionalidades nuevas o corrige errores, perdón, etcétera, ¿ya? Pero eso vive en el dispositivo, es software que corre en el dispositivo, ¿ya? Acá esta ISR vive o se ejecuta en la CPU, es el driver, es software, ¿ya? Entonces aquí es importante tener clara la diferencia entre controlador y driver, que si bien el lenguaje no nos ayuda, ya al menos conceptualmente podemos tenerlo más o menos claro. ¿Ok? Ya. Dudas de esta parte. Vamos a seguir profundizando. Todavía nos queda una slide más que es bien latera, pero va a permitir que profundicemos. Dudas hasta acá sobre cómo funciona esto. Nada al parecer. Ya, vamos a la siguiente slide. Yo intuyo que ahí van a aparecer más dudas. ¿Ok? Entonces, acá en esta slide, que es absolutamente anti-aprendizaje, ¿ya? Porque está llena de texto, etcétera, pero creo que cuando uno tiene que enumerar, es lo más cómodo hacerla ahí, y dado que la vamos a discutir, creo que vale la pena, ¿ya? Vamos a revisar, en realidad repasar qué pasa cuando se genera una solicitud de interrupción, ¿ya? Todo lo que ocurre, toda la dinámica, ¿ya? Y el entender este esquema nos va a permitir generalizarlo a los siguientes casos que vamos a ver en las siguientes slides, ¿ok? Entonces, todo va a partir, lógicamente, con el 1, pero es cuando el dispositivo solicita interrumpir, ¿ya? Enviando esta señal de IRQ. ¿Ok? Todo parte ahí, la interacción parte ahí, ¿ya? Fíjense que a diferencia del caso de polling en que la CPU tenía que ir, ¿ya? Acá es el dispositivo el que dice, mira, yo voy a iniciar la interacción con la CPU, sea lo que sea que eso signifique, ¿ok? Entonces va a decir, ya, te quiero interrumpir, le dice la CPU. Ya, paso 1. Paso 2, la CPU al recibir esta señal de IRQ, ¿ya? Va a terminar de ejecutar su instrucción actual, ¿ya? O sea, no interrumpe la instrucción actual, ¿ya? Pensemos desde el punto de vista del clock, ¿ya? Que yo tengo esto y sabemos que una instrucción empieza y termina acá. Si mi IRQ llegó por acá, ¿ya? El computador va a esperar acá para ser interrumpido, ¿ok? O sea, la instrucción termina de ejecutarse. Eso es sumamente importante, ¿ya? Porque después tengo que retornar de alguna manera, ¿ya? Eh, y retornar acá es algo que en la mitad, acá o acá, es algo que se tiene más o menos sin control, porque las partes internas del computador pueden no necesariamente haber terminado de hacer el cálculo, etcétera.
¿ya? Entonces yo interrumpo, si bien me llega la señal de interrupción en cualquier momento, el momento en que yo termino de ejecutar la instrucción actual y reviso si voy a atender o no la IRQ es en el nuevo flanco de subida, ¿ok? Cuando termina de ejecutarse la instrucción. Y una vez que termina de ejecutarse la instrucción actual, la CPU va a guardar los condition codes en el stack, ¿ya? O los flags de la ALU, ¿ya? Y esto es clave, ¿ok? Porque cuando yo vuelva, ¿ya? Para mi programa, el programa que escribí yo, por ejemplo, tiene que ser como que nunca haya pasado nada. Y si yo pierdo los condition codes, ¿ya? Y después venía una instrucción de salto, resulta que sí pasó algo, ¿ya? Y el programa no funcionaría bien necesariamente. Por lo tanto, una vez que yo termino la instrucción actual, tengo que respaldar los condition codes, los flags de la ALU. Tengo que hacerlo, ¿ok? Ya, ese es el paso 2. ¿Ya? Fíjense acá que hay 11 pasos para algo que recién conversamos en la diapo anterior, que era como, llego, interrumpo, etc. Hay bastante detallito y sutileza acá. Ya, tercer paso. La CPU va a revisar si su flag de interrupciones está activo. ¿Ya? Y este flag, que es algo nuevo, se va a llamar como interrupt flag, IF. ¿Ya? Que va a ser una nueva señal interna que tiene la CPU, que está en 1 si es que la CPU va a atender interrupciones, y está en 0 si es que no va a atender interrupciones. ¿Ok? Entonces la CPU, una vez que guarda los condition codes, va a revisar el flag. ¿Ya? Y fíjense acá, cuando yo reviso un flag, hago una comparación. Si hago una comparación, eso significa que hay una operación. ¿Qué pasa con los flags, con los condition codes, si yo hago una operación en la CPU? Estos van a cambiar, ¿ya? Por lo tanto, el mero hecho de yo revisar el flag de interrupciones me modifica los condition codes. Por lo tanto, el respaldo de los condition codes tiene que ser previo a revisar el flag de las instrucciones, de las interrupciones, ¿ya? Por eso se hace acá arriba en el paso 2 y no en el paso 3. ¿Ya? Yo tengo que respaldar el estado actual y luego recién verificar si hay el flag de interrupciones está arriba o no. ¿Ok? Ya. Si el flag de interrupciones está abajo, está en 0, yo paso al paso 11, que es recuperar los condition codes desde el stack, y acá me faltó quizá poner retomar la ejecución. Súper linda mi letra. Retomar la ejecución. ¿Ya? Eso podría faltar ahí, pero como que se entiende qué es lo que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, si mi CPU está decidida a no atender una interrupción, porque el flag está en 0, ¿ya? Yo voy a retornar. ¿Ok? ¿Por qué motivo una CPU podría decidir no atender interrupciones? ¿Alguien se le ocurre por qué podría ser? De cierta manera la respuesta está en este mismo diagrama. ¿Ya? Diego pone subrutina, pero ¿qué subrutina? Es importante. Como atender otra anterior de estas mismas. Exactamente, tal cual. Muy bien, Jerry. Si yo estoy atendiendo una interrupción, ¿ya? Yo podría eventualmente interrumpir esa interrupción, ¿ya? Pero en este caso hemos decidido que no, ¿ya? Yo voy a poner, fíjense acá en el paso 4, voy a deshabilitar la atención de más interrupciones. Voy a poner el IF en 0, ¿ya? Y esto uno lo puede hacer, no sé si en las versiones actuales de Windows, pero antes uno carepalo podía desactivar la atención de interrupciones, ¿ya? Más aún, vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ya? Hay un lugar en la memoria en que yo guardo los punteros a las ISR, ¿ya? Antes en Windows yo podía llegar y carepalo cambiar la ISR de atención de alguna cosa. Yo podía decir ya, ahora cuando llega una señal de IRQ del mouse, en vez de hacer eso, imprime, no sé, una foto en pantalla, ¿ya? Y se podía hacer. Yo creo que hasta el día de hoy se puede hacer, pero es un poco más difícil, ¿ya? Entonces, bien, bien terrible lo que uno puede hacer. Puede no echarse al computador, pero hacer fácilmente que se quede pegado, ¿ya? Entonces, paso 4, deshabilitar las interrupciones porque yo voy a estar atendiendo otra interrupción.
Paso 5, acá ya nos ponemos un poquitito más estándar. Sí, pantalla azul como dice Jerry, tal cual. Uno puede dejar súper fácil la pantalla azul en el Windows, o podía, no sé ahora en realidad. La CPU va a llamar a la ISR asociada al dispositivo. Ya, si tengo más de un dispositivo, bueno, yo voy a indicar la correspondiente. ¿Ok? Y ahora viene algo importante, que son 4 pasos que tiene que hacer la ISR. Uno, respaldar el estado actual de la CPU. Y acá no me refiero a los condition codes, sino que me voy a referir a los registros. ¿Ya? Todas las otras cosas que se están ejecutando, bueno, yo lo voy a respaldar los registros. ¿Ya? Luego voy a ejecutar la ISR, el código, esencialmente el manejo del dispositivo. Luego voy a restaurar el estado de la CPU como estaba antes. Y finalmente voy a retornar. ¿Ok? Esos 4 pasos tiene que ejecutar la ISR. Respaldar, ejecutar, restaurar y después retornar. ¿Ok? Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no llevo esto de guardar el estado de la CPU? Ahí podría hacerse. ¿Ya? En este esquema decidimos asignarle la responsabilidad a la ISR, tal cual como recuerdan en Standard Call, en que nosotros decidíamos darle ciertas responsabilidades a la subrutina. ¿Ya? Acá estamos decidiendo darle esa responsabilidad a esta subrutina. ¿Ok? Luego de esos 4 pasos de la ISR retorna, ¿ya? Y eso significa que la CPU va a habilitar nuevamente las interrupciones y recuperar en el paso 11 los condition codes desde el stack y retornar al programa que se estaba ejecutando antes. ¿Ok? Y esos son todos los pasos, todo lo que ocurre cuando yo voy a atender la solicitud de interrupción de un dispositivo. ¿Ya? Es harto lo que ocurre, ¿ya? Pero es súper importante que ustedes lo tengan claro, no memorizándolo, ¿ya? Sino reconociendo y entendiendo todas las cosas que tienen que ocurrir para que esto funcione bien, ¿ya? Y para eso es importante, y acá me remonto a todo lo que hemos visto en el curso, entender cómo funciona el computador. O sea, si ustedes tienen claro y ya lo estudiaron, etcétera, cómo funcionaba el tema de los flags, de las comparaciones, etcétera, este paso 2, que se haga ahí el guardar los condition codes, ¿ya? Tiene que ser evidente, ¿ya? Porque si no es ahí, esto no puede funcionar bien, ¿ya? Además de eso, el que haya que terminar obligatoriamente la instrucción actual, ¿ya? Se remonta hacia más atrás, a cuando vimos el tema del clock, ¿ya? Por lo tanto, fíjense acá que de manera implícita estamos haciendo mención a varias de las cosas que hemos visto atrás. Es importante que las tengan claras para que esto les haga sentido, ¿ya? Porque si no lo tienen claro, van a repetir como loro, ya, paso 1, tanto, paso 2, etcétera. Y más adelante, cuando vean, cuando tengo hartos dispositivos que interrumpen y un controlador de interrupciones, ya que viene la siguiente diapo, y eso tenga 18 pasos, ya, no va a tener ni un sentido sabérselo de memoria. ¿Ok? De hecho, yo en algún momento hice esa pregunta en una prueba hace harto tiempo atrás. Indíqueme los pasos que hay que hacer para atender una interrupción. Y muchos me dijeron, pero profesor, ¿cómo me lo voy a saber de memoria? Y es, no, pues flaco, si no tenéis que saberte de memoria. Esto justamente hay que tenerlo claro porque es una secuencia más o menos lógica. ¿Ok? Ya, contesto la pregunta de Julio. Que la CPU haga IF igual 0 no haría que interrupciones se pierdan entre medio de la ejecución de la ISR. Sí, efectivamente. ¿Ya? O sea, si yo no tengo un mecanismo para decirle a la interrupción te voy a atender, ¿ya? Eso se va a perder, ¿ok? Y me aprovecho de esa pregunta para, de cierta manera, hacer la continuación a la materia que viene a continuación. ¿Cómo podría yo implementar eso? ¿Ya? De decirle al dispositivo, te voy a atender, y si no hago eso, el dispositivo cada cierto tiempo, con un timeout, va a interrumpirme de nuevo hasta que lo atiendan. ¿A alguien se le ocurre cómo podría hacerlo? Ya, un sleep. Ya, como dice Julio, piensa el dispositivo como algo menos
versátil como para el sleep, ¿ya? De hecho, tú no conoces necesariamente la importancia del dispositivo, quizá el tipo te va a seguir hinchando, quiero que me atiendas, y si le pone un sleep muy largo, quizá echa a perder esta cuestión, no funciona bien, ¿ya? Que el dispositivo pregunte todo el rato, podría ser, ¿ya? Cada cierto rato va a seguir mandando la IRQ, ¿ya? Es una opción y es la que uno podría tomar en este caso, ¿ya? Pero eso le está dando una responsabilidad al dispositivo, ¿ok? Lo que en la práctica se hace, y vamos a ver a continuación, perdón, los chuecos de la flecha, es tener otra señal acá, que se llama int A, ¿ya? Interrupt Acknowledged, ¿ya? O sea que la CPU reconoce que le llegó una solicitud de interrupción y que la va a atender. Entonces le dice al dispositivo, quédate tranquilo, yo te voy a atender, ¿ya? Y mientras un dispositivo no reciba este int A, va a seguir mandando una solicitud de interrupción cada cierto tiempo, dependiendo del dispositivo, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno podría implementarlo de esa manera y vamos a ver que efectivamente uno lo hace así, pero con otra pieza de hardware entre medio que es un controlador de interrupción. ¿Ok? Ya, antes de pasar a eso, ¿hay alguna duda? Ya, Benjamín dice, no me queda claro por qué era necesario hacer el paso 2 antes del 3. Ya, perfecto. A ver, hay dos cosas esenciales. Uno, el terminar la instrucción actual, ¿ya? Y eso tiene que ver con la sincronización interna de un computador. Si yo interrumpo acá, ¿ya? Puede ser que mis datos no hayan llegado correctamente a la ALU o mi ALU todavía esté procesando, ¿ya? Y el recuperar o almacenar el estado dinámico de un dispositivo no es posible en un computador, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que esperar a que termine la instrucción actual, sea lo que sea que demore eso, y eso en el computador básico es en el, chuta, estoy demasiado chueco, eso es en el flanco de subida que viene a continuación, ¿ok? Ya. Y segundo, ¿por qué guardar los condition codes ahí? Porque los condition codes, que en el caso del computador básico eran N, Z, O y D, esos cambian después de cada instrucción, ¿ya? Sea o no sea una instrucción del tipo compare, ¿ya? Si yo hago add, sub, lo que sea, NZ, Z, NZ, O y D pueden potencialmente cambiar, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo termino la instrucción actual, voy a tener en NZOID y en el X86 hay otros más, ¿ya? Voy a tener los flags que corresponden a la instrucción recién terminada, a la que yo voy a retornar acá una vez que termine el paso 11. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que guardarlos. ¿Por qué? Porque cuando la CPU revisa el flag de interrupciones, obligatoriamente al ejecutar una instrucción interna, ¿ya? Va a modificar N, Z, O y D. Perdón, eso O era en X86, era C y D. NZ, carry y overflow. ¿Ya? Los va a modificar, ¿ya? Y ya no van a ser los de la instrucción anterior. Van a ser de esta instrucción de la CPU y es algo que no me interesa, ¿ya? Por lo tanto, el paso de respaldo tiene que ser en el paso 2 y no puede ser en el paso 3. ¿Ya? Ahora, uno podría decir, paso 2, terminar la ejecución de la instrucción actual. Paso 3, rescatar condition codes y poner el flag IF en 1. ¿Ya? O revisar el flag. Sí, uno podría hacerlo, no hay problema. Lo importante es que antes de revisar el flag, yo guarde los condition codes. Eso es fundamental. Si no, esto no va a funcionar. Ya, espero haber contestado a tu duda, Benjamín. Ya, más consultas. Nada más. Ya, perfecto. Pasemos al siguiente caso. Si yo tengo muchos dispositivos de input-output, ya, que es el caso regular, no solo uno, ya, conviene más en vez de tener múltiples señales de IRQ, una para cada dispositivo, ya, y múltiples señales de int acknowledge, una para cada dispositivo, me conviene tener un nuevo dispositivo que va a ser también, y aquí empieza a uno a explotar en la cabeza, que también va a ser un dispositivo de input-output,
¿ya? Pero es un dispositivo de input-output que está conectado directamente con dos señales de control a mi CPU, ¿ya? Este dispositivo de input-output va a ser un controlador de interrupciones, ¿ya? Que se va a encargar de estar conectado con todos los otros dispositivos, ¿ya? Recibir las solicitudes de interrupción, priorizarlas, comunicarlas a la CPU, ¿ya? Y de vuelta decirle a los dispositivos que los están atendiendo o no, ¿ya? Y priorizar, etcétera, ¿ya? Entonces la gracia que tiene es que para la CPU solo voy a tener una señal de RQ y una señal de IntAcknowledge, ¿ya? Por lo tanto mi CPU es más barata, ¿ya? Y mi controlador de interrupciones se va a llevar la carga de la sincronización, de la priorización y de tener más señales conectadas a los dispositivos, ¿ok? Entonces yo agrego este controlador de interrupciones, ¿ya? Y además, ¿ya? Algo que se llama la tabla de vectores de interrupción, ¿ya? Que es una tabla o un grupo de direcciones de memoria donde yo tengo almacenado la dirección donde empieza la ISR correspondiente a cada dispositivo, ¿ya? Y eso se va a llamar un vector de interrupción, ¿ok? Entonces, si yo tengo mi memoria, ¿ya? La memoria RAM de mi computador, digamos que yo las primeras 16 direcciones las reservo para mi tabla de vectores de interrupción, ¿ya? Y en la posición 0 yo voy a tener el vector de interrupción de la ISR 0, ¿ya? Esta posición es un vector de interrupción, ¿ya? No es que la tabla completa sea un vector de interrupción, no. La tabla se llama tabla de vectores de interrupción, ¿ya? Y cada posición almacena un vector de interrupción. ¿Y por qué se llama vector? Porque indica la posición en memoria donde está almacenada la ISR, ¿ya? Entonces podría ser que mi ISR 0 esté almacenada acá, ¿ya? Pero esto le voy a poner P, que es un puntero a la ISR 0, ¿ya? ¿Por qué manejo yo así las cosas? ¿Por qué tengo una tabla con las direcciones de inicio de las subrutinas de atención y no lo voy a volver a explicar como la pregunta de Javier, la tabla, voy a volver a explicarlo, pero quiero dejarles planteada la pregunta. ¿Por qué podría ser? Ah, se cortó, chuta, ya no caché, voy a repetirlo completo entonces, ¿ya? Y voy a diagramarlo entero de nuevo para que sea más claro, ¿ya? Pensemos en que yo tengo mi memoria RAM, ¿ya? Esta es mi RAM, lo voy a escribir acá, ¿ya? Entonces, mi tabla de vectores de interrupción va a ser un grupo de espacios en mi RAM, generalmente contiguo, digamos las primeras 16 direcciones, ¿ya? Y en esas 16 direcciones, en cada una yo voy a tener un puntero, ¿ya? A una ISR, ¿ya? En este caso, digamos el puntero a la ISR 0, en la posición 2 el puntero a la ISR 1, etcétera, ¿ya? Y ese puntero a una ISR se va a llamar vector de interrupción, ¿ya? Entonces lo que yo tengo acá es una tabla de vectores de interrupción donde en cada posición de esa tabla, o sea, en cada una de las direcciones, voy a tener el vector de interrupción. ¿Y por qué se llama vector de interrupción? Porque me indica la posición, es un puntero de dónde está almacenada la subrutina, ¿ya? Entonces podría ser que, y acá, perdón que sobreescriba esto, podría ser que yo acá en mi RAM tengo almacenada mi ISR 0, ¿ya? En la dirección 1024, pongamos, ¿ya? Entonces acá yo voy a tener almacenado 1024, ¿ya? ¿Por qué podría yo elegir este esquema y no tener almacenado directamente mi subrutina ISR 0 ahí arriba? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿A nadie?
¿Ninguna idea? Ya. Se cortó un poco. Lo que estoy diciendo es, yo tengo almacenado, ¿ya? Acá en mi tabla de vectores de interrupción, las direcciones donde están las subrutinas, ¿ya? Las subrutinas de atención, ¿ya? Entonces, en otra parte de la memoria yo voy a tener la ISR0, por ejemplo. Pero como que uno podría decir, pero ¿para qué tengo un puntero? ¿Por qué no yo, cara de palo, almaceno de manera contigua primero la ISR0, después la ISR1, etcétera? ¿Ya? Y ahí Francisco da en el punto, en el clavo exactamente, súper bien, porque a lo largo de la subrutina de las distintas subrutinas son variables. Exactamente. ¿Ya? Podría ser que mi subrutina del mouse sea más corta, va a ser así, que la de manejo del disco duro. ¿Ya? Entonces yo no voy a poder hacer un salto directo, pero alguien podría decir, pero ¿qué te importa? Tú guardas donde empieza, tú sabes dónde empieza. ¿Ya? Pero aquí hay otro problema. ¿Qué pasa si es que yo cambio, actualizo el driver y la longitud de mi subrutina cambia? ¿Ya? Tendría que actualizar todos los otros espacios. O si es más grande, tendría que sobreescribir otra subrutina. ¿Ya? Entonces lo que se hace es tener este esquema que es más sencillo. Yo mantengo una tabla, la tabla de vectores de interrupción, donde se almacena el puntero a donde empieza esa subrutina de atención. ¿Ok? Y eso permite que esto se maneje muchísimo, de manera muchísimo más eficiente. Es un poco más lento, pero marginalmente más lento, porque yo tengo que direccionar esa subrutina, ¿ya? Pero me permite ser más versátil e ir cambiando como yo quiera la subrutina. O sea, yo podría decir ya, esta hora va a cambiar, va a ser otra, va a ser una nueva ISR0, ¿ya? Y lo voy a cambiar y a nadie le va a importar, ¿ya? Porque la dirección va a seguir siendo la 1024, ¿ok? Ya, ¿se entendió ahí? O se entendió más al menos, porque igual esto creo que es algo... Es importante que revisen estos apuntes, ¿ya? Qué bueno que se dio la pausa para eso. Los apuntes de interrupciones o de input-output en general, pero la parte de interrupciones es fundamental que lo revisen, ¿ya? Si bien en esta tarea no entra directamente a interrupciones, en las siguientes tareas sí va a entrar, sí o sí, porque las interrupciones son algo que se ocupan en todo. ¿Ya? Así que es sumamente importante que esto lo tengan claro. Decidí no ponerlo acá, ya en esta tarea, para no cargar la mano pensando en que el tiempo que van a tener para programar, etcétera, ¿ya? Pero para las próximas tareas sí va a entrar. No, no como el foco de la pregunta, sino como algo más que hay que utilizar. ¿Ok? Ya, Jerry dice, creo que me perdí en algo anterior, ya nos olvidamos del IO flag y el address decoder, o es independiente. Esto es independiente, ¿ya? Eso sigue estando ahí. Lo único que está haciendo el interrupt controller, ¿ya? O las señales IRQ, es mediar la interacción, es decirle a la CPU, CPU, este tipo te quiere interrumpir, ¿ya? La ISR, acá en la ISR yo tengo in, out, ¿ya? O mover a la memoria, que son las partes de la transferencia de datos, instrucciones, o sea, comandos o estado. ¿Ya? Eso sigue estando ahí, pero eso está en la ISR, en donde yo interactúo finalmente. ¿Ok? Gustavo dice, igual hay que cambiar los punteros si se actualiza el driver o no. Podría ser. O sea, si yo en vez de tener mi ISR y ISR0 ahí, la muevo acá abajo, ¿ya? Yo efectivamente tendría que actualizar esto. Pero eso es más o menos trivial. Yo solo actualizo con la nueva dirección. ¿Ok? Pero podría ser que no. Podría ser que yo escribo en la misma posición de la ISR0. ¿Ya? Va a depender de cómo maneje eso el sistema operativo y es más o menos transparente. ¿Ok? Ya. Entonces, nos quedan 5 minutos, alcanzamos a ver esto del controlador de interrupciones. ¿Qué va a tener por dentro un controlador de interrupciones? ¿Ya? Va a tener los siguientes elementos. ¿Ya? Recuerden que es un nuevo dispositivo de input-output, por lo tanto va a tener registros de comando y estado. ¿Ya? Tiene otra CPU por dentro, ya es otro computador dentro de un computador, dentro de un computador, etc. ¿Ya? Pero además, primero va a tener un registro de interrupciones en espera de atención, ¿ya? Donde guarda con un 1 si el dispositivo de la IRQ0 está esperando que lo atiendan o no, ¿ya? Tiene además un registro de interrupciones en atención.
mira, la IRQ tanto está siendo atendida por la CPU, ¿ya? Todas las otras no están siendo atendidas, por ejemplo, ¿ya? Tiene además un registro de enmascaramiento de interrupciones, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo decidir no atender algunas interrupciones de entrada, ¿ya? O sea, llega un dispositivo, por ejemplo el de la IRQ7, y yo voy a decir a este tipo, no lo voy a atender, ¿ya? Yo no voy a atenderlo porque el dispositivo está malo, porque no me interesa atenderlo, porque no existe ese dispositivo, etcétera, ¿ya? Entonces mi controlador permite enmascarar eso. Por lo tanto, para ese tipo de interrupciones ni siquiera tengo que revisar el interrupt flag en el computador, en la CPU, ¿ya? Porque van a ser bloqueadas antes, ¿ya? Y finalmente un circuito para manejar las prioridades, ¿ya? Para decir qué interrupción atiendo yo antes que la otra si es que se empiezan a encolar, ¿ya? Y eso es súper importante, pero eso lo maneja el controlador de interrupciones, no lo maneja la CPU ni el sistema operativo, ¿ok? Entonces aquí viene la pregunta interesante que no lo vamos a ver ahora en clase, sino que queda como ejercicio propuesto y está respondido en los apuntes, es cómo cambian los pasos de atención de una interrupción, los 11 pasos que vimos antes, al introducir este controlador de interrupciones. ¿Cómo voy a manejar este registro de espera en atención, el enmascaramiento, las prioridades, etcétera? ¿Ya? Va a aumentar la cantidad de pasos que yo voy a necesitar. ¿Ok? Voy a necesitar otras señales a enviar. ¿Ok? Entonces es súper importante que traten de reflexionar sobre eso, que lean en los apuntes cómo está solucionado, etcétera. ¿Ok? Ahora, en particular, en los apuntes, ¿ya? La solución que se entrega es para la arquitectura x86, que tiene dos controladores de interrupción, ¿ya? Que se llaman PICs, Programmable Interrupt Controller, ¿ya? Un controlador de interrupciones programable. ¿Y por qué es programable? Porque yo puedo decirle qué instrucciones qué interrupciones, perdón, voy a enmascarar y cuáles no. ¿Ok? ¿Y cómo funciona este controlador de interrupciones? Bueno, voy a tener dos, ¿ya? Y están conectados en un esquema de controlador principal y controlador secundario, lo que antes en computación se conocía como maestro esclavo. ¿Ya? Es súper interesante. Yo, actualizando los apuntes y las diapos, ¿ya? Estaba leyendo y decía maestro esclavo y era como, chuta, no suena bien maestro esclavo. Para mí no me llama la atención porque yo crecí en una época, no en que hubiera esclavos, ni mucho menos, sino que este tipo de conceptos en computación se llamaba slave y master, ¿ya? Pero ya no, pues, ¿cachai? No se puede hablar así en esta, es sumamente ofensivo, ¿ya? Y efectivamente, ciertas asociaciones ya recomiendan el cambio de esto, ¿ya? Como main y secondary, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, no se extrañan si en algunos lados cambian a slave y master o sacan los master, etcétera. Todavía están así, ¿ya? Pero en general la idea es ir cambiando, ¿ya? Los discos IDE eran así con slave, master, etcétera, ¿ya? Pero en este caso ya, entonces vamos a pensar en el principal y el secundario, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que este PIC, el 8259, tenía un puerto, que era este de acá, que estaba diseñado para recibir las señales de un segundo PIC, ¿ya? Por lo tanto, yo podía expandir la cantidad de dispositivos que podía atender. Entonces, y acá para ir terminando, le llegan las señales al PIC, ¿ya? El PIC las prioriza, envía la señal de IRQ a la CPU, ¿ya? La CPU dice si va a atender o no, por lo tanto le entrega la señal de int acknowledge, ya sea al PIC 1 o al PIC 2, ¿ya? Y ahí el PIC se encarga de decir, mira, IRQ, tú pasas y las otras siguen encoladas, las voy priorizando, etcétera. ¿Ok? ¿Qué cambia ahora? Que yo tengo que decirle además al PIC que la interrupción terminó, ¿ya? Y esa va a ser una señal que tiene que enviar la ISR que se llama EOI, End of Interrupt, ¿ya? Y eso lo van a poder revisar en los apuntes, está bien explicado. Ya, vamos a dejar hasta ahí porque ¿qué es lo que sigue? Es
especificar cuáles son las IRQ de cada, asociada a cada dispositivo, ¿ya? Ver las interrupciones de software, que lo vamos a ver muy por encima, se ve en el sistema operativo. Y después el tercer esquema, ¿ya? Que lo vamos a ver en la próxima clase, pizarra interactiva y alumnos preguntones, ¿ya? Que eso, de nuevo, no entra en la tarea, pero sí va a poder entrar en las cosas que vienen a continuación, por lo tanto, no es fundamental que lo manejen al revés y al derecho ahora, ¿ok? Ya, con eso cierro la materia. No sé si hay alguna duda sobre esto que se pueda responder de manera razonable. Mi recomendación es que lean esto en los apuntes, léanlo bien en detalle, varias veces, etcétera. Incluso hay varios ejemplos en el EMU 8086, ¿ya? Que si tienen Windows pueden ejecutarlo, está el código ahí, si no, bueno, quizá pueden emular Windows, etcétera. No es fundamental hacerlo, ¿ya? Pero sirven para la mejor comprensión, ¿ya? Francisco, a ver, primero voy a contestar lo de la materia y después veo la pregunta de Javiera sobre la tarea, ¿ya? Entonces Francisco dice, hay una razón que se usa la posición de IRQ2, está cableado así. Ya los diseñadores de este PIC dijeron ese. Ahora, ¿por qué? Y acá me adelanto un poco a la próxima clase, porque el esquema de priorización de interrupciones en el PIC 8259 tiene que ver con esto, con el número de la IRQ, ¿ya? Por lo tanto, todos los dispositivos, mira, aquí se me quedó un esclavo, eso tengo que actualizarlo, ¿ya? Todos los dispositivos ya que están conectados a RQ2 tienen mayor prioridad que estos de acá, ¿ya? Entonces lo diseñaron así a propósito. Ese es el motivo, pero no hay mucho más, ¿ok? Vicente me indica o pregunta, profe, ¿existen ISR estándar para mismos tipos de dispositivos? Sí, y esos son, podríamos decir, los drivers genéricos que maneja el sistema operativo, ¿ya? O sea, para manejar un mouse USB que solo tiene ruedita, ¿ya? Ruedita del scroll, no tiene botones programables, nada más, uno en general ocupa una ISR genérica, un driver genérica de genérico que viene con el sistema operativo. ¿Ya? Ahora, cuando uno tiene cosas extra, etcétera, ya empieza a complicarse. ¿Y por qué es posible hacer eso? Porque hay un estándar de comunicación con los mouse. Existe el estándar Microsoft, otro tipo de estándar. Entonces, si un mouse se reconoce como que entiende estándar Microsoft, uno puede ocupar la ISR genérica para todos esos dispositivos. ¿Ok? Ahora, si son el mismo tipo de dispositivo conectado simultáneamente al computador, por ejemplo, muchos pendrives que son iguales, también puedo hacerlo de esa manera, ¿ya? Francisco dice, o sea, si tengo un super mouse gamer, ocupo más RAM, el driver va a ser más grande. Sí, vas a ocupar más disco y más RAM, ¿ya? Pero es marginal, porque el código de verdad ocupa poco, ya no es mucho más, pero sí, en estricto rigor vas a ocupar más RAM. Ya, ahora sí, Javiera, dale con la pregunta de la tarea. Sí, profe, la pregunta es de la pregunta 2, Ujú. 2.2, ¿verdad? Que dicen como def y el nombre de la función y después pasan los atributos. Sí, Y leí una issue en la que decían que como que alguien preguntaba si había que distinguir entre parámetros y variables locales y como que no entendí muy bien la respuesta que dio el ayudante. ya. Entonces quería saber si en los atributos también nos iban a pasar las variables locales o el número de las variables locales que usa la función. Ya, súper buena la pregunta. Las variables locales son de exclusiva responsabilidad de la ISR, ¿ya? Estoy mezclando cosas de la subrutina, ¿ya? Por lo tanto, ustedes no tienen que preocuparse, ¿ya? Lo único que va a entrar en el def van a ser las cosas que uno pone en el stack antes de llamar a la subrutina, ¿ya? Y el sub SP o add SP para manejar las variables locales es de exclusiva responsabilidad del cuerpo de la subrutina, por lo tanto ustedes no se tienen que preocupar de eso. Si la subrutina lo hace o no, da lo mismo, ustedes se tienen que encargar de lo otro, no de eso, así que no se compliquen con las variables locales. Y lo otro es que también dijeron que había que incorporar como el STD call para el Sí, cuerpo de la subrutina. Por eso me confundí.
Sí, no, mira, en el fondo eso, yo creo que está medio mal redactado en el enunciado. Yo creo que me faltó un tanto en esto como en lo otro. Lo voy a revisar de nuevo, pero el fondo es que en el cuerpo la subrutina, ¿ya? Y qué bueno que lo preguntas para aclararlo. Siempre hay que hacer cosas, por ejemplo, el push VP, ¿ya? Eso sí tienen que hacerlo ustedes, ¿ya? Ya. Porque la subrutina no se va a encargar de hacer eso, ¿ya? Pero lo de las variables locales no es necesario. Yo, dadas las preguntas y todo, lo voy a, ahora que hoy día que actualiza el enunciado con la pregunta 3, voy a agregar esas aclaraciones a la pregunta 2 para que no haya dudas mayores. Pero las variables locales no son tema de ustedes, todo el resto sí es tema de ustedes. Y entonces el retorno, porque también eso incluye el número de Sí, el variables. retorno sí es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que cambiar el red tradicional ¿Ya? por un red con el n correspondiente. Ah, entonces tendríamos que averiguar el n. Claro, pero ustedes lo saben porque saben la cantidad de parámetros. El n es 2 por la cantidad de parámetros, porque los parámetros siempre son de 16 bits. Entonces eso depende ese n depende de los parámetros y no de las Claro, variables. no, las variables, ese n, a ver, ¿por qué qué bueno de nuevo que lo preguntas? Porque las variables locales no se manejan con el red. Las variables locales tú las manejas con el sub sp, n o el add sp, n. ¿Ya? De Ya. hecho, está así en las clases. El red es Sí. con n es exclusivamente para los parámetros a la subrutina. Ya, perfecto. Sí, ya, Súper. entonces era como una confusión que tenía. Sí, Muchas no, gracias, pero el enunciado está poco claro. O sea, no aclara el tema de las variables locales, así que lo voy a aclarar. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, a ver, voy a contestar lo que dice Benjamín y Gonzalo y ahí cierro. Benjamín, sobre las luces estáis pensando en RGB, ya todo eso es parte del driver y efectivamente va a hacer que el driver sea más complejo, ¿ya? Pero ahí también tiene que ver con el controlador interno del mouse, ¿ya? Pero para poder comunicarle eso, el driver tiene que saber cómo hacerlo. ¿Ya? Así que efectivamente sí, todas las luces también es manejo extra. Si estamos pensando en las luces de los mouse. Ahora, cualquier luz extra que tenga un dispositivo y que yo pueda configurarla de alguna manera, ¿ya? Requiere driver, ¿ya? Si el mouse tiene iluminación RGB y yo no puedo modificar nada del driver de eso, no ocupa más espacio en memoria porque el controlador interno del mouse lo va a modificar, ¿ya? Entonces, todo depende si yo tengo control sobre esas cosas o no. Y lo último, la duda de Gonzalo sobre las notas, si lo habían preguntado, pero te lo aclaro de nuevo, los ayudantes están corrigiendo, debiésemos tenerla sin problema para la fecha oficial de la escuela, que son 15 días hábiles, por lo tanto, seguramente va a estar a primera hora del lunes, ¿ya? Así que, y ya están avanzando y todo, así que no se preocupen, debiesen estar las notas en la fecha correspondiente. Ya, dejémoslo hasta ahí entonces. Que estén muy bien. Creo que fue una clase bastante provechosa, bastante bien preguntada. Lean los apuntes de esta parte, súper, súper importante. ¿Ya? Casi más que cualquier otro punto, porque hay mucha sutileza. Y eso, pues, cuídense. Nos vemos el martes. El lunes sí hay ayudantía, ¿ya? Así que por favor asistan. Y el martes cerramos con los detallitos que nos quedaban acá, que no entran en la tarea, pero que sí son relevantes. Cuídense y nos vemos el martes. Chao, chao.